Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Albornoz y estamos con un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar analizando al director estadounidense David Fincher. Sin más, ¡arrancamos! Bien, antes de arrancar con el análisis, les recordamos que se pueden suscribir al canal. Eso nos ayuda un montón. Si les gusta este video, sirve un montón que le pongan me gusta, sirve muchísimo también que comenten en el video. Podrían comentar cuál es la película que más les gusta de este director. Por otro lado, también pueden ayudar al canal colaborando, como dice acá en Patreon o Mercado Pago. Pueden encontrar los links para colaborar en la descripción del video. Y si particularmente les gusta este video, compártanlo en sus redes o pongan me gusta. Ahora sí, arrancamos con el análisis. And so it was a great place to learn because you could constantly, you had to keep figuring out new ways to skin the cat. And then from there I went on to directing, crappy TV commercials and music videos. Estamos en presencia de un director perfeccionista que le encanta hacer muchísimas retomas en todas sus películas. Es un director que, según él comenta en muchas entrevistas, se siente súper cómodo utilizando el video digital. En el set, él conoce perfectamente con quién trabaja y qué hace cada persona que trabaja con él. En cada una de sus películas realiza muchísimas tomas. Se comenta que en la secuencia inicial de Red Social realizó más de 90 retomas. No hablo en código. Erika. Estás obsesionado con los clubs. Tienes un trastorno obsesivo compulsivo. Debes consultar con alguien para que te medique, aunque los efectos secundarios te dejen ciego. Se dice clubes. Clubes, no se dice clubs. Y hay una diferencia entre estar obsesionado y estar motivado. Sí. En materia de fotografía, no teme dejar en penumbra los rostros de sus personajes. Utiliza tonalidades verdosas y amarillas. Podemos ver la intensidad emocional cuando aparecen los amarillos, como en la secuencia final de Seven. There's blood. You've made quite a life for yourself, detective. You should be very proud. Shut the fuck up, you piece of shit. Se considera un cineasta clásico que usa muy pocas veces la cámara en mano. Los pocos movimientos de cámara que utiliza son súper sutiles. Es un director que se siente muy cómodo trabajando con el cine digital. En todos sus films procura reescribir los guiones luego de las primeras lecturas con los actores. Sus películas son Alien 3 del año 1992, Seven del año 1995, The Game del año 1997, The Fight Club, o más conocida en nuestro país como El Club de la Pelea, del año 1999, The Panic Room o La Habitación del Pánico del año 2002, Zodiac del año 2007, Red Social del año 2010, Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres del año 2011, Gone Girl, Perdida del año 2014. También fue el creador y productor ejecutivo de la serie House of Cards, donde dirigió 2 capítulos y también fue productor y director de 7 capítulos de la serie Mindhunter. Si bien en este análisis vamos a hacer un repaso por toda su filmografía, vamos a enfocarnos en algunas de sus películas, no en todas. Pero ahora vamos con un poco de historia sobre David Fincher. David Fincher nació el 28 de agosto de 1962 en Denver, Colorado. A principios de los años 80, Fincher consiguió ser contratado por la empresa de George Lucas, Light and Magic, participando en películas como El regreso del Jedi, La historia sin fin y Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Luego se enfocaría en comerciales, donde resaltó un comercial que realizó para la American Cancer Society, que fue muy famoso porque había un feto fumando un cigarrillo. Y a partir de ahí varios productores se fijaron en él para realizar el documental de Rick Springfield, The Beat of the Live Drum. Su debut como director en cine se dio con Alien 3, película la cual estuvo súper contaminada por un montón de productores y guionistas que se metían todo el tiempo y no dejaban trabajar a Fincher para poder plasmar su visión artística en la película, por lo cual terminó abandonando
la película antes de que la misma fuese editada. Se comenta que David Fincher dijo que nunca más quería volver al cine. Sin embargo, después de esto, siguió trabajando con videoclips. Uno de los videos más conocidos es Love Is Strong de los Rolling Stones. También trabajó con Madonna, Michael Jackson, con Stings, los Gypsy Kings en el video de Bamboleiro, entre otros. A pesar de haber dicho que no iba a volver al cine, 2 años después se cruzó con el guión de Seven. You like what you do for a living? These things you see. You have to wear blinders sometimes. Most times. Un guión que se trataba sobre un oscuro asesino en serie. David Fincher tomó el control creativo de esta película para realizarla en el año 1995. El director cuenta que aprendió a ser específico con los productores para que ellos no intercedieran y poder plasmar, esta vez sí, su visión artística en la película. So how long have you lived here? Too long. La visión artística de David Fincher la podemos encontrar desde los créditos iniciales, tanto en esta como en cada una de sus películas. Where the price of sin is death. There are 7 deadly sins. Gluttony. You're gonna come take a look at this? Los créditos iniciales de esta película están plagados de símbolos, de texturas, de colores, y es una gran puerta de entrada a la cabeza de John Doe, el asesino en serie de esta película. Parte de su estilo es que realiza unas tomas muy bellas y situaciones horribles. Y de esto deriva un desconcierto para el espectador. El director comenta en diferentes entrevistas que Brad Pitt fue clave para el papel de Mills. You know, it's a character that could be stupid, and I thought that what he did with that was, I thought it was incredibly interesting. It was the first time I'd worked with somebody who was sort of, as an actor, who was my age and got my references, and then to watch a guy who doesn't get a lot of credit for his thoughtfulness and his specificity, and watch him attack that and say, no, he should have sports ties, and he should have this, and he should have this kind of a holster, and this is the kind of gun, and these are the kind of shoes. I mean, to watch him put that thing together was, I give him a lot of credit. He was impressive. Visto que el personaje podría pasar a ser un idiota, según sus propias palabras, pero la construcción de Pitt para el personaje estaba en los detalles, de los cuales el director escuchaba mucho a Pitt, como por ejemplo que le servía una campera de tal material para realizar el rol, o qué tipos de corbatas usaría Mills. De esta manera el actor y el director fueron dándole mucho más volumen al personaje. Fincher fusiona el cine negro clásico con la estética de videoclip musical, en lo que podría denominarse una reinvención del thriller. Es inevitable trazar paralelismos entre el perfeccionismo de John Doe para sus asesinatos y el perfeccionismo de este director para con sus películas. Y esto se ejemplifica en la secuencia final, donde tanto el asesino como el cineasta tienen el control total de la situación. Esas antenas eléctricas donde en todo el tiempo podemos ver el número 7, los 7 disparos que realiza Mills sobre John Doe. El 7 está plagado por todos lados en la secuencia final. La película tuvo excelentes críticas y recaudó $320 millones, lo cual le permitió a Fincher hacerse respetar para sus futuros proyectos frente a estos productores que previamente no le habían dejado plasmar su visión artística. El crimen es constante en sus películas, todo lo que está fuera de la ley. Luego llegaría la novela subversiva de Chuck Palahniuk, El Club de la Pelea. To hit me as hard as you can. Why? How much can you know about yourself? You've never been in a fight. Wait, let me start earlier. Like many of you, I was stuck. You want me to deprioritize? Sobre un trabajador de cuello blanco que se une a un misterioso culto urbano. El protagonista es el narrador, que nunca vamos a saber el nombre. Los títulos iniciales del Club de la Pelea están plagados de información, de hecho son una red neuronal y nos están dando un montón de datos de lo que va a tratar la película más adelante.
La intensidad de estos personajes se magnifica con la fotografía de la película. Fincher ayudó a Brad Pitt a mostrar una parte más oscura, a dejarle ver lugares que no había mostrado previamente como actor. Lo increíble de todo es que la taquilla no acompañó para nada a la película, pero sí fue un completo éxito en los videoclubs, donde batió récords en alquileres. Brad Pitt no puede creer cómo lograron hacer una película como El Club de la Pelea bajo la producción de un estudio. Él cree que en la actualidad esto no pasaría porque actualmente los estudios buscan otro tipo de películas. Brad Pitt cuenta que cada vez que él perdía su brújula como actor, aparecía David Fincher. En un momento cuando él no sabía por dónde iba su carrera, apareció Fincher con Seven. Cuando volvió a perderse a finales de los 90, volvió a aparecer Fincher con El Club de la Pelea. Y de ahí en más, él relata que creció como actor y está hoy por hoy transitando desde otro lugar la actuación. Se cuenta que aproximadamente David Fincher para El Club de la Pelea filmó aproximadamente 1500 rollos de celuloide, el triple de lo que se suele utilizar. La escena de sexo realizada en El Club de la Pelea tiene una realización similar a las escenas de balas y a las escenas de 360 grados de la película Matrix. Se utilizó el mismo sistema, donde luego el actor y la actriz estuvieron grabando durante 3 jornadas el audio de gemidos y demás. This is the murderer of the 2 teenagers last Christmas at Lake Herman and the girl on the 4th of July. I want you to print this cipher on the front page of your paper. He wants his code in the afternoon edition. Ray Smith, don't you have a cartoon to finish? Luego vendría la película Zodiac, basada en un asesino en serie de la vida real. Lo particular de esta película es que Fincher vivía en la zona donde este asesino en serie actuaba. Cuando era chico, Fincher había recibido varias advertencias de su padre que lo llevaba a la escuela y no quería que vaya solo por la presencia de este asesino en serie. Fincher pasó un montón de tiempo entrevistando sobrevivientes, policías y testigos para poder recaudar información sobre este asesino en serie que jamás fue descubierto. En la película, el director revela cómo el psicópata utiliza los medios de comunicación para aterrorizar al público. Attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college. Luego vendría Red Social, donde Fincher demostraría que se sentía cómodo, tanto realizando efectos especiales como dirigiendo actores. Durante la misma van retratando cómo el personaje de Jesse Eisenberg, que interpreta a Mark Zuckerberg, crea su imperio y cómo luego paso a paso tiene que defender el castillo que construyó. Pero que con toda esa carga viene otro problema. Empiezan a surgir las enemistades entre Mark y Eduardo. En La chica del dragón tatuado vuelve a un terreno conocido. Una película con imágenes súper elegantes al mejor estilo de uno de los ídolos de David Fincher, Stanley Kubrick. Anything you chose not to disclose? He's clean in my opinion. He's honest. Fincher cuenta que una de las primeras cosas que tuvo para esta película es la música de la misma, por lo cual en todas las búsquedas de locaciones él las realizaba escuchando esta música. No, you're right not to include that. I need your help. You come, stay. La ironía es algo que está presente en las películas de Fincher. Por ejemplo, en la escena de tortura con la banda de música Enya sonando, mientras el personaje de Daniel Craig es torturado. El rescate del periodista por la hacker es una reinvención hermosa de cómo un personaje femenino está rescatando a James Bond. Y estas mismas expectativas estarían más presentes que nunca en su próxima película, Gone Girl. Nick Dunn, you're probably the most hated man in America right now. Did you kill your wife, Nick? Everyone told us marriage is hard work. La elección del director de Ben Affleck para esta película no fue una elección inocente, ya que el director le propuso el personaje a Ben sabiendo que él estaba pasando por problemas de pareja similares o que tenían puntos en común con lo que trataría la película Gone Girl. David fuerza al actor para que pueda hacer lo que tiene que hacer, cuenta Affleck. Fincher controla todo en Gone Girl, desde las actuaciones hasta el marketing. Fincher cuenta que una de las primeras decisiones que tuvieron que realizar junto a la guionista es liquidar de la versión original del libro de la película 380 páginas.
O sea que del libro que tenían 380 páginas tuvieron que sacar de la película. Y esto se volvió a modificar una vez que comenzaron los ensayos con los actores, donde Fincher y la guionista volvieron a manipular el guión para ir detallando y particularizando cuestiones de la trama. Esta película goza de escenas súper interesantes, como la escena de muerte y sexo, donde todo se vuelve horrible y súper atrayente de ver a la vez. Otra de las escenas súper interesantes es el momento en que preparan la declaración del personaje de Ben Affleck junto con su abogado, en el cual David Fincher comenta que lo vio como un director trabajando y tratando de sacar lo mejor de su actor para una escena. Affleck comenta que en el momento que el personaje de su esposa vuelve a su casa, se siente completamente identificado por haber transitado situaciones similares donde un montón de reporteros estaban esperándolo a él en la puerta de su casa. Con respecto a House of Cards, Robin Wright comenta que cuando ella fue convocada por Fincher para el papel, ella le comentaba que no quería trabajar en televisión, a lo que Fincher le dijo: no, esto que viene no es televisión, esto es el futuro. David Fincher es el productor ejecutivo de House of Cards, la primer serie íntegramente realizada por Netflix. Con el correr del tiempo, Fincher también tomaría cargo en otra serie que se llama Mindhunter. Para House of Cards, David Fincher, si bien fue el productor ejecutivo y creador de la serie, solamente participó en 2 episodios como director, mientras que para Mindhunter estuvo como director durante 7 episodios. David Fincher es fanático de la dirección de actores, busca actores que puedan soportar largos ensayos, por eso también él comenta que le encanta utilizar el video digital, visto que puede realizar tomas y retomas, porque siempre él entiende que hay algo de la repetición y de la búsqueda que va trabajando con los actores, donde va logrando cada vez acercarse mucho más a la perfección de la toma ideal que él quiere. A veces las estrategias que utiliza fue, como comentábamos previamente en Gone Girl con Affleck, de generarle un marco de ficción para poder ayudar a este actor a transitar esta crisis que estaba pasando en la vida real y ponerla a favor del trabajo del actor en su película. Siempre resalta que el trabajo de los actores, como contábamos previamente, el trabajo de Brad Pitt en Miles, es súper importante que los directores estén escuchando estos detalles en los cuales están los actores. Así que estamos hablando de un director completo que trata de no dejar nada al azar, que está presente en cada sector del rodaje de una película, escucha siempre lo que tienen sus pares para decir, pero él siempre comenta que la decisión final claramente la tiene él. Bueno, este fue el análisis de este brillante y perfeccionista director americano. ¿Cuál es tu top 5 de películas de David Fincher? ¿Cuál de estas brillantes películas? También puedes agregar, si querés, alguna de las series en las cuales participó, y también tiene algunos cortometrajes de los cuales no hemos hablado, pero podés encontrar los nombres en IMDb. Bueno, y como decimos siempre, si te gusta lo que hacemos en este canal, suscríbete, nos sirve un montón que te suscribas, y también sirve un montón que interactúes con el video, que pongas me gusta, que comentes en la caja de comentarios, y también podés ayudarnos en Patreon o Mercado Pago. Los links para colaborar con el canal los encontrás en la descripción del video, así que también podés compartirlo en las redes sociales. Toda interacción que tengas con el video nos ayuda un montón a poder seguir haciendo estos videos que nos encantan. Bueno, así que eso fue todo. Les agradezco un montón por haber visto el video. ¡Chao! Debut es una miniserie de misterio polaca basada en la novela de Harlan Coben. Las tramas de sus novelas a menudo implican la reelaboración de los acontecimientos no resueltos o mal interpretados en el pasado, tales homicidios, accidentes, etc. Con frecuencia tiene varios giros la trama. Dos de sus libros suceden alrededor de Nueva York y Nueva Jersey. Algunos de los personajes